volantazo de la Corte en relación al juicio de Cristina, donde Cristina Fernández de Kirchner estará sentada ante el banquillo de los acusados la semana que viene. ¿Qué lectura política se puede hacer de esto? Está Martín Rodríguez Yebra con nosotros para hacer este análisis. Buenas tardes. Sí, un giro dramático de la Corte después de la sorpresa, casi 36 horas atrás, del escándalo que se desató y al final la decisión que termina con autorizar el inicio del juicio el martes y vamos a tener esa foto que Cristina quería evitar y que el gobierno quería exponer de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados por un caso de corrupción, la corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Lo que pasó en estas horas fue pocas veces visto en el tiempo reciente en relación a la justicia, una reacción social muy fuerte contra la decisión de la Corte, una decisión política también muy fuerte por parte del gobierno, que venía teniendo muchísima cautela a la hora de juzgar decisiones de los tribunales, sobre todo de la Corte, y la Corte le había sacado unos cuantos fallos al gobierno contrarios. Y en esta jugó fuerte el gobierno instaló la idea, sin acusar directamente a los jueces de la Corte, de que estaba en juego un pacto de impunidad. Claro, fueron muy interesantes las palabras del jefe de gabinete, Marcos Peñas, que se cuidó de alguna manera, ser interpretado como entrometiéndose en las decisiones de la Corte, pero dejó claro que la señal que se le daba a la sociedad era de impunidad. Exacto. La línea trazada por el gobierno fue esa, es decir, no son los jueces los culpables, ni estamos denunciándolos de firmar un pacto de impunidad con el cristinismo, pero la sensación que queda es de impunidad. Claro. Eso lo dijo el presidente, también mucho más cuidado, pero siempre se usó esa misma palabra, la usó el ministro Garabano. Y en el medio se dio una reacción muy fuerte, en redes sociales fue notable, los medios de comunicación en general fueron duros, y también la reacción de la noche con el cacerolazo y la idea de que se iba a armar una protesta contra los tribunales. Martín, la oposición también reaccionó, no me refiero al kirchnerismo, sino por ejemplo la Alternativa Federal, los peronistas racionales reaccionaron también en torno a la cuestión. Empezaron muy cautos, fíjate las primeras horas. En las primeras horas no hubo reacción de ellos, no hubo respuesta, de hecho incluso periodísticamente se los buscó para buscar a ver su reacción o qué opinaban. Con el paso de las horas y con la idea que iba creciendo y que cualquiera podía palpar, tanto en las redes sociales como en las encuestas que hacen día a día los políticos, empieza a haber una reacción social muy negativa ante esa decisión y por la noche empezó a haber reacciones de Massa, de Urtubey y de otros dirigentes del peronismo federal, antikirchnerista, digamos, o no kirchnerista, críticas hacia la medida de la Corte en la misma lógica del gobierno, de decir, no sabemos si los jueces están involucrados, no queremos decir que estén involucrados en un pacto de impunidad, pero sí la sensación que le queda a la gente es esa y es negativa. Y en el medio entró en juego también el otro tribunal, el tribunal que tiene que juzgar a la expresidenta, que hoy tuvo una reunión en la que empezó a plantearse la idea internamente de, bueno, que nos suspendan por escrito el juicio, que alguien diga que el juicio no empieza, porque si no el tribunal le tenía que mandar una carta o comunicar públicamente que el juicio el martes, decirle a los acusados, bueno, señores, no vengan el martes. Entonces, eso también impulsó la decisión de la Corte de, bueno, salir con esta retractación tan impactante, ¿no? De decir que sí, el juicio empieza, porque alguien tenía que poner por escrito que el juicio no empezaba. Claro. Ahora, Martín, ¿cómo se genera la idea de que el juicio no empieza? Porque el escrito de la Corte solicitando las expedientes era de 2 líneas y decía simplemente eso. ¿Cómo se instala la idea de que eso implicaba la suspensión del inicio del juicio? Bueno, porque todo el mundo en los tribunales lo entendió de esa manera. Inclusive el Tribunal Oral Federal. Sí, exactamente. Si me piden el expediente es porque van a tomar una decisión sobre ese expediente y por lo tanto no puedo empezar el juicio. Claro, porque no tengo el expediente, y porque históricamente la Corte no hacía así las cosas de alguna manera. Y la Corte no se encarga de aclararlo durante, te diría, casi 36 horas. Con lo cual la idea de todo el mundo era esa. Todo el ambiente político y judicial se había interpretado de esa manera y la Corte no había hecho nada por aclararlo hasta que hoy emite ese comunicado, un comunicado emitido a las apuradas y con evidentes complicaciones en la comunicación al punto de que se publica primero un borrador corregido entre paréntesis en ese paso de manos entre los jueces firmantes, entre los que no está increíblemente el presidente de la Corte, que no estaba siquiera informado no solo no estuvo a favor del pedido del expediente, sino que hoy no estaba informado de que iba a existir esta vuelta atrás, ¿no? Si te parece, lo escuchamos al ministro de Justicia, Germán Garabano, que se refería así a este hecho.
gobierno ha sido desde el primer momento, primero ha designado una corte independiente, como claramente lo vemos en numerosos fallos, no solo en esta decisión, de personas que tienen sus ideas, incluso que vienen de otros hasta espacios políticos, como el caso de algunos de los jueces de la Corte que fue propuesto y designado. Y segundo, esto en algún momento se conversó incluso con la propia Corte. En realidad uno tiene derecho a estar de acuerdo o no con las decisiones que toma la Corte. Lo que uno tiene que ser es respetuoso de esas decisiones y este gobierno lo ha sido en todos los fallos, aunque haya perdido, digamos, o no le hayan dado la razón, y nadie ha salido, digamos, en eso a hacer ningún tipo de agravio personal ni de agravio puntual. Es más, si ustedes ayer repasan las declaraciones de todos los funcionarios de gobierno, los funcionarios de gobierno lo que hicieron fue recoger una demanda de la gente. En definitiva, fue la gente la que generó esta situación de tensión o de reclamo, si se quiere, y el gobierno lo único que hizo fue señalar eso que percibía de que realmente la gente tenía mucha bronca. Y todas estas reacciones, tanto del gobierno como calculo que de todos los otros actores, se debieron básicamente a que la población que no entiende de esto está muy sensibilizada con este tema de la impunidad, ¿no? El reclamo de la gente ejerciendo presión política sobre los políticos y también sobre la Corte. Martín, ¿quiénes son los grandes perdedores y ganadores de estos hechos de las últimas horas? La Corte ha quedado, deslegitimada de alguna manera. Es uno de los momentos de más debilidad ante la opinión pública de esta Corte, Bien. seguro. A ver, el lunes teníamos una foto de Cristina Fernández de Kirchner que pareció marcar, de alguna manera, el reloj electoral con esa presencia en el partido. Allí la vemos en el Partido Justicialista Nacional, que no visitaba desde el año 2003. Y con la de primera decisión de la Corte parecía que seguía marcando el paso de estas largos caminos hacia las elecciones. ¿Cómo queda ahora plantado el kirchnerismo en este escenario? Bueno, ella tuvo lo peor de los dos mundos. Ella buscaba evitar la foto sentada en el banquillo y la opción que tenía era forzar, si querés, esta sensación de impunidad a partir de conseguir políticamente que se suspendiera el juicio. Asumió el costo de que se instalara la idea de un pacto de impunidad y ahora va a tener también la foto sentada en el banquillo. ¿Salió el tiro por la culata de alguna manera? Si uno imagina que hubo una intencionalidad o una búsqueda política por parte del kirchnerismo de conseguir ese aplazamiento del juicio, la jugada le salió muy mal, en definitiva, porque se instaló esta idea de impunidad, de manejo de la justicia, de recuerdo, si se quiere, de lo que habían sido los manejos del kirchnerismo con el Poder Judicial. Claro. Y al mismo tiempo la foto que se quería evitar de Cristina sentada en el banquillo con Lázaro Báez, con De Vido y con los otros acusados es, vamos a decir, casi seguro, porque seguro no es nada en este caso, va a ocurrir el próximo martes. Bien. Salvo que por algún motivo ya no se presente, por ejemplo, o que aparezca algún otro... Es poco probable que aparezca ahora otro tribunal que se intrometa o que consiga un aplazamiento. La posibilidad de que ella no vaya también está en sus manos, pero no parece posible. ¿Qué pasa con Cambiemos y el macrismo? ¿Cómo queda plantado en este escenario? Bueno, el gobierno recibió la noticia casi en shock en el momento que se conoció la decisión de la Corte. Lo vio como una señal muy fuerte de poder por parte de la expresidenta Cristina Kirchner. Sobre la justicia. Sobre la justicia y también como una señal coincidente con esta instalación de que ella va primero en las encuestas y de que el poder, que no es solamente el poder político, está viendo a Cristina Kirchner con muchas posibilidades de volver a la presidencia. Después empezó a revisar esa idea y a darse cuenta que podía ser positivo para sus intereses políticos, porque la idea del pacto de impunidad, que el gobierno, si bien dice que es una reacción de la gente, ayudó mucho a incentivar esa reacción de la gente, el gobierno lo puede tomar como algo positivo, porque en definitiva es una sensación que aglutina a su votante. Macri y Cambiemos en general fue un instrumento creado para evitar la continuidad del kirchnerismo en su momento, y eso con la crisis económica y con todos los problemas que está teniendo el gobierno para conseguir resultados concretos, se ha ido deshilachando y le ha quitado al gobierno ese poder aglutinante que tenía. Bueno, casos como este emocionalmente significan para el gobierno una oportunidad de recuperar
esa idea y de la necesidad, digamos, de Macri por mantenerse como candidato, por ser el instrumento más fuerte para impedir a Cristina. Sí, entre el miedo a la macroeconomía y el miedo a la desacreditación de las instituciones de la democracia, sus votantes se aglutinan en torno a este miedo, ¿no? Claro, juegan esa línea, en esa línea del gobierno de decir nosotros ofrecemos institucionalidad. Bueno, casos como este le suman al gobierno. El gobierno sintió ayer, ya te hablaban algunos funcionarios, como que bueno, esto en definitiva no va a estar tan mal para nosotros en términos electorales. Encima, haber conseguido y que la Corte se diera vuelta y que el juicio igual ocurra y que tenga la foto, tenga todo el mundo la visión de esa foto de Cristina sentada en el banquillo, que era un objetivo que el gobierno esperaba, evidentemente, porque claramente mina las posibilidades de su rival. Había una cierta satisfacción en el comando electoral del gobierno hoy. Bueno, entonces día a día, minuto a minuto, el panorama electoral va tomando forma y va variando, volviendo atrás, avanzando, yéndose hacia los costados. No vamos a saber nada hasta octubre, en definitiva, ¿no? No, van a ser unos cuantos